Vamos a contarles un poquito de historia, de esto que recién nos contaban de la red distribuida, que hace 7 años empezamos con esta idea, desde cuando me tocó estar en Gas y Petróleo del Neuquén. Y precisamente en los primeros años, cuando comenzamos a insistir de la posibilidad y el futuro de Vaca Muerta hace casi 10 años, cuando prácticamente era desconocido, no como ahora que todo el mundo, todas las revistas, todo hablan de Vaca Muerta. Y precisamente cuando hablamos con Darío, le propuse de hablar de estos dos temas, del agua como vector y la disrupción logística. Cuando hicimos en el año 2012 los dos clústeres, el 2011 y 2012, ya habíamos proyectado justo le encontré esta fotografía que habíamos armado hace 7 años después de haber propuesto la charla y que la verdad que ya habíamos planteado que luego lamentablemente el clúster Shale del 2013 no se hizo, estos dos temas, ¿no? La red azul con más agua y más sustentabilidad y el corredor logístico como dos de los temas que ya hace 7 años se veían como que podían ser dos temas críticos que había que resolver para poder avanzar con Vaca Muerta. Y dentro del agua como vector vemos dos ejes principales que tienen que ver también con los desarrollos del bloque anterior. La red azul, que luego, y por suerte, una empresa local como Ingeniería Cima retoma este proyecto y lo sigue llevando adelante en una forma algo diferencial, pero bueno, en aquel momento los que estuvimos dejamos de estar en aquellos puestos a nivel, si bien de empresa provincial, y bueno, por esto la verdad que también es un poco un honor que un proyecto que uno haya soñado hace 7 años, luego lo retome una empresa neuquina para hacerlo realidad. Y el otro punto es la hidrovía del Limay. Por ahí, como ingeniero hidráulico, uno tiene esa desviación profesional. Ya seguro que le han cambiado el logo a la red azul. Esperemos que también al logo que inventamos de hidrovía Limay y también la bautizamos, que no es más ni menos que pensar a nivel mundial cómo se transportan las cosas, ¿no? Y lo primero que ha nacido en la historia hace miles de años, desde el Nilo, o lo más antiguo que nos imaginemos, los ríos han sido las formas de conectar, desarrollar las personas, el comercio y la forma más eficiente. Hay muchísimas también hidrovías a nivel local y hay muchos estudios. Lamentablemente, en el caso nuestro, si nosotros hacemos una pequeña historia del río Negro y Limay y vemos unas fotos que apenas son de aquellos años, ya hace más de 100 años eran navegables nuestros ríos. Desde la desembocadura en la zona de Viedma Patagones hasta la zona, inclusive han llegado algunos vapores, el vapor Río Negro, el vapor Limay, que llegaron hasta Bariloche. Inclusive, algunos de estos barcos, en la época de la campaña del desierto, Roca llegó hasta Confluencia Taraful con sus pertrechos de la conquista del desierto. Por eso lo que estamos viendo es repensar el tema. No queremos hacer ningún tipo de definiciones, sabemos que el río es posiblemente navegable, hay muchísimos ríos y muchos ejemplos de ríos con mucho menores caudales que el nuestro, que son navegables. No solamente eso, una de las cuestiones que tiene nuestro río que es naturalmente regulado con todos los lagos de nuestra cordillera, desde Pegüeña hasta Bariloche, en la Huelhuapi, más todos los lagos artificiales que se han hecho sobre el Limay. Con lo cual, creemos, y eso es un poco la propuesta, avanzar con los estudios de viabilidad para ver si efectivamente, por supuesto que es navegable y se puede hacer, bueno, cuáles son las etapas, cuáles son la financiación que necesitamos para avanzar con esto. Simplemente a modo de ejemplo, una barcaza tiene una capacidad de carga equivalente a 120 camiones y si hablamos en la comparación de las emisiones de CO2 también son muchísimo menor. Sin duda el agua es la forma más eficiente de transporte, por eso lo que queremos saber es si este proyecto puede ser llevado adelante. No lo vemos ni competitivo con el tren, sino totalmente complementario y por etapas donde a su vez tiene otras finalidades que a veces, como recién mencionaba la representante de Nación, el tren hoy está pensando solo como tren de carga. Esta diferencia, cualquier vía fluvial de navegación tiene fines multipropósitos. De hecho, hoy para cruce de personas y de paseo están todos los barquitos y las lanchas entre Patagonia y Viedma para los que conocen.
Entonces, no solamente carga, sino también tiene otras finalidades poder avanzar con el estudio de este proyecto. Esto es simplemente por ahí es pensar diferente, así como nos animamos a presentarlo en el año 2012, el proyecto de Red Azul, que tuvimos las primeras reuniones con las empresas. Bueno, empezamos a plantear este tema, ¿no?, de esta hidrovía del Limay. Y de hecho hemos visto varios artículos, no sé si se alcanza a ver, el Limay, otra vía para Vaca Muerta, si es viable el corredor fluvial, otra vía para Vaca Muerta. Comienza el debate de cómo hacerlo. Bueno, lo que estamos viendo, que es lo más importante, por lo menos para este tipo de proyectos que trascienden más de una gestión, es que ya está en agenda. Estos son los links de estos proyectos, varios medios, acá el de Darío también lo ha tomado. Entonces, y ya se empiezan también a esta Fundesur, varias entidades y organizaciones que empiezan a ver esto como un futuro interregional para todas las comunidades y las localidades ribereños del Limay y del Negro. Cuando la Red Azul simplemente estos eran los paradigmas que habíamos tomado en su momento hace 7 años y los beneficios esperados, ya los explicó muy bien la gente de CIMA, ¿no?, que ha tomado este sector. La única diferencia que en aquel momento nosotros pensábamos era precisamente poder aprovechar los hidrocarburos para producir la primera transformación productiva en serio de la provincia de Neuquén, y veíamos en esta oportunidad los volúmenes que necesita la irrigación son enormemente mayores de los comparativamente pequeños, aunque son grandes, de cantidades de agua que necesita los hidrocarburos no convencionales. Nuestra idea original fue hacer todo el desarrollo, pero en cuanto a conceptualización, en cuanto a ingeniería básica, y luego que las empresas que eran las que iban a invertir desarrollar aquellos que eran prioritarios. Finalmente, por estas cuestiones de que no se siguió como una política de Estado y toma CIMA este proyecto, es que precisamente se ha priorizado un sector que es el que primero estamos viendo de necesidades para las empresas. Ojalá que se pueda retomar y que también esto sea, a su vez, ya que es una infraestructura, una inversión tan grande, que a su vez pueda ser utilizado para poder transformar la parte del desierto del centro neuquino. En cuanto a corredor logístico, también veíamos ya en el 2012, hace 7 años, problemas en todo lo que tenía que ver con la logística. El desafío de abastecer Vaca Muerta es 1 millón de toneladas de carga, con lo cual vemos que gran parte es arena, tubos, varitina. O sea, estamos viendo una gran cantidad de problemática. Me tocó trabajar en estos últimos años en una empresa que trataba de entender cómo funcionaba Vaca Muerta, cómo funcionaban las empresas petroleras, y por otro lado a mí me tocó aprender también un poco cómo funcionaban las empresas de logística. Esta empresa viene del retail, ¿sí? Entonces el tema de disrupción que vemos es cómo hacer para transformar la logística petrolera que viene de años, donde los pozos convencionales tenían muchísimos menores volúmenes, a cómo transformarnos en eficientizar toda esa logística. Bueno, por eso lo que estamos viendo es un cambio de paradigma y cultural. Por eso esto es simplemente contarles unas experiencias. Cuando todavía no estaba concesionado en ningún área de shale en la provincia, nos invitó la gente de Exxon. Y ellos allí en Houston vieron 2 cuestiones. La primera gran transformación para poder pasar de convencional a no convencional fueron 2. O sea, la fractura a niveles de altas presiones, porque la fractura, no nos olvidemos que hace 70 años, cuando yo trabajaba en Halliburton, ya fracturábamos acá, pero no era este mismo tipo de fractura. O sea, son las altas presiones, los grandes volúmenes, y la adopción por parte de la perforación horizontal de los pozos offshore. Cuando toma esto como prioridad Exxon, que cuando visitamos había como 3.000 patentes en las paredes de los pasillos de las oficinas, uno de los puntos que vieron ellos que esto tenía que ser una industria. Entonces, en vez de insistir con la forma, lo primero que hicieron es tomaron de Detroit al gerente de manufacturas de Toyota. Es decir, ellos tenían que transformar la industria petrolera, que era netamente minera, en transformarlo en una empresa manufacturera, hacer un pozo tras otra con velocidad, con eficiencia, para estar con los costos por debajo de los precios de cada momento.
Esto mismo creemos que nosotros que es lo que habría que hacer también en logística y por eso ponemos como ejemplo el retail. El otro tema era el tema de la laparoscópica. Una de las cuestiones claves en Houston, de las principales actividades, además de la petrolera, es la medicina. Bueno, también tomaron al principal jefe en médicos para ver cómo poder medir, cómo poder ver 3 kilómetros en profundidad y hoy hasta 3, 4 kilómetros en ramas horizontales para ver qué es lo que iba a estar pasando allá en el pozo y tomaron los principales médicos. No sé si habrán visto que circula por WhatsApp un pequeño videíto que dice que la rueda se inventó hace más de 5.000 años, la maleta hace como 200 años, pero no hace más de 20 años que supimos conectar la rueda con la valija para no tener que andar cargándola. Bueno, esto es precisamente lo que me toca tratar de hacer y de juntar la cultura petrolera con la cultura de la logística. Las visiones, no me estoy refiriendo cuando hablo de la visión petrolera de la actual, ni empresas hoy modernas, vemos o más flexibles o eficientes, sino cuando hablo aquí de la visión petrolera es la tradicional, ¿no? Que tienen la operación y contratación unificadas y el foco en los insumos críticos. A veces, cuando uno ve en el retail y ve la operación, que si tenemos tiempo va a tener un videito muy cortito, ¿se imaginan entregando o haciendo logística inversa de los yogures vencidos de 100 supermercados chinos en Buenos Aires? O sea, esos son los niveles de exigencia que tiene la logística del retail versus la logística petrolera convencional, donde si una válvula llegaba a los 10 días o a las 2 semanas era prácticamente lo mismo. Y la visión del retail precisamente es unificar la operación y segmentar la operación y por otro lado poner foco en los procesos y los tiempos críticos. Bueno, si podemos hacer de un estudio que nos tocó evaluar, vemos cantidades de mejoras posibles con alto impacto y muchas veces con muy pocos costos. Lo más difícil, por supuesto, como en casi todos los procesos de cambio, de innovación o de disrupción, es el cambio cultural. Estos simplemente son algunas de los servicios logísticos, pero un ejemplo clave que hoy vemos que la industria no lo está utilizando y sí se utiliza muchísimo en el retail, es el tema del mill run. Lo que inventó Toyota, que un solo vehículo en Buenos Aires pasa a buscar por cada una de las empresas cotidianamente, de acuerdo al recorrido, etcétera, etcétera, todos, la paquetería, los transportes, etcétera, y los concentra. Hoy vemos que muchísimas de las empresas petroleras tienen sus propios depósitos y cada proveedor les tiene que llevar, con lo cual, digamos, es un gasto ineficiente de algo que ya Toyota lo viene utilizando desde los años 70. Y creemos que una de las cuestiones clásicas también es conceptual. Dentro, por ahí si alguno viene del rubro petrolero, va a entender la primera parte, es decir, el 1PL, y por ahí para la gente que viene de logística esto es básico. Pero bueno, en esta cuestión que me ha tocado ser de catalizador entre las dos culturas, también me tocó aprender esto. Y lo que vemos es que la industria de oil and gas está muchas veces apenas en el 1PL. El 1PL es que decir, solamente transporte. El único contrato es el transporte. Hasta los depósitos, la gente son míos. El segundo, que muchas de las empresas, o la gran mayoría, hasta tienen depósitos de terceros. En el caso del retail se está en 4 y 5PL. Es decir, que después les voy a mostrar un caso, el servicio logístico, que no es el core business de una empresa petrolera, lo tercerizan en empresas que comparten costos, comparten gastos, comparten software, comparten gente, a costos generalmente y niveles de KPI, de factores de medición muchísimo más eficientes. Ahora simplemente les voy a contar estos dos casos que es muy cortito, de ejemplos y de cuestiones que se pueden hacer. Hansen es una empresa danesa de alta tecnología para la industria de la salud y de los alimentos. Una de las cuestiones que tiene es niveles de controles de temperatura de 70 grados bajo cero, que deben ser controlados, medidos y seguidos. Bueno, hace varios años se tomó en control de este servicio en su totalidad en unos 45 días. Hoy lo único que hace Hansen en el país es vender y cobrar. Es decir,
Todos los servicios logísticos de esta empresa lo hace un tercero. Es decir, desde retirar en puerto, llevar los depósitos, los remitos, pasar a cada uno de los lugares, etcétera, logística inversa de los productos, de los envases, controles, reportes y demás. Entonces, vemos que hoy esta empresa se dedica a su especialidad. Y en el caso de Gasban, es algo muy similar. Gasban tenía un depósito de 7 hectáreas. Cuando fuimos a hacer el cambio que hicimos en 27 días, depósitos propios, no tenía codificado, no sabía qué tenían, había una gran válvula de esas maestras de gas de 2 metros que ni siquiera sabían, de esas de hierro fundido que ni siquiera sabían que estaba. Bueno, la verdad que hoy lo mismo. Esta empresa hoy lo único que, por lo menos en todo lo que es repuesto, inclusive ellos tienen venta de artefactos de gas a sus clientes, mandan el remito y absolutamente ningún material pasa por las oficinas o los depósitos de Gasban. Gasban se dedica a distribuir el gas en la forma más eficiente posible. Es decir, estos cambios de concepción, de conceptos, no son fáciles en la industria petrolera. La industria petrolera, que es capaz de tercerizar hasta lo más sensible, que es la geología, que es la fractura, el diseño de los pozos, el depósito, los talleres, lo tiene con gente propia, que obviamente con todas las ineficiencias que muchas veces tiene nuestra industria. Es decir, hemos visto en Loma de la Lata cuadras de camiones parados esperando el refrigerio de los petroleros que tienen que hacer la parada. A veces viene gente y le dice, te vengo a traer esta válvula. Ah, muchas gracias. ¿Y esa porque tenías ahí? Ah, no sabía que estaban. Es decir, muchas veces estos cambios, por suerte vemos que las Independent Americanas y algunas de las nuevas empresas están mirando para poder bajar los costos estas nuevas, que no son, muchas no son nuevas, sino simplemente poder cambiar para adoptarlas. Y simplemente para ver en qué está hoy la logística en el tema de supply chain, ¿no? Que históricamente ha ido desde los proveedores, los agricultores, etcétera, etcétera, hasta el final del retail. Hoy o mañana cercano, y esto es simplemente para darles un pantallazo de qué es lo que se está viendo en logística en un futuro muy pronto, es lo que vemos hoy. Prácticamente está pensándose en blockchain toda la cadena, es decir, que tengan transacciones simultáneas conocidas por todos los actores de manera tal de bajar los niveles de faltas, los temas de seguridad, etcétera, etcétera. Y si vemos algunos temas más, que la verdad que ahora que estoy del lado de la modernización en la ciudad, empiezo a ver todo esto que empieza a aparecer, ¿cuáles son los potenciales de disrupción? Bueno, en el tema de logística vemos 5. Entonces, la primera pregunta que uno le gustaría hacer, bueno, las empresas petroleras que hoy están en 1PL, 2PL, ¿están viendo esto? ¿Están pensando? ¿Tienen robot y automatización? ¿Tienen análisis predictivo de inteligencia artificial? ¿Internet de las cosas? Bueno, nosotros estamos también hoy teniendo una red de LoRaWAN en Añelo, con lo cual esto no es mañana, hoy ya pueden tener pequeños chips en cualquier elemento, un caño, una válvula con seguimiento hoy en Añelo. Inteligencia artificial, ¿sí? Y vehículos y drones. Bueno, y cuando analizamos eso a nivel mundial y vemos, dice, bueno, pero esto, ¿cuánto tiempo va a tardar la industria en todas estas novedades en implementarlo? Dentro de los 4 años vemos que ya estos porcentajes, es decir, que ya hoy hay depósitos automáticos robotizados en Buenos Aires y en casi todas las industrias, por lo menos para las cuales el tema de logística no es solo una cuestión de costo, como es en la industria petrolera, sino una cuestión de supervivencia. Y muchas veces en esto que uníamos de entrada la logística y el agua como formas de transporte y como insumo de los pozos, también empieza a aparecer el tema de la arena como otro de los claves de los insumos. En el tema de la arena, ya sea en cualquiera de los lugares donde se produce, o la importada de Estados Unidos, o la de Entre Ríos que se saca del río, se seca, se lava, la que está en el sur se vuelve a secar, se transporta seca. ¿Y qué es lo que hacemos? Que nos mostraban recién, antes de poner en el pozo. La volvemos a mezclar con agua para poner. Entonces uno dice,
¿no sería mejor poder mezclar y transportar todo junto, el agua con la arena? Bueno, ya están apareciendo los primeros gasoductos o arenoductos, como que querramos llamarlo. Hay una cuestión de materiales que ya desde el punto tecnológico se está resolviendo. También es un punto para pensar para Vaca Muerta, para bajar muchísimo los costos de transporte, ya que el mismo agua arrastraría la arena y ya sería, digamos, la mezcla lista para hacer el pozo. Ya en Estados Unidos están apareciendo la construcción de los primeros gasoductos, así que creemos que este también es un punto de desafío para pensar para el futuro de Vaca Muerta. Simplemente aquello que pensamos hace 7 años, creemos que es un desafío para Vaca Muerta pensar en Neuquén sustentable, y por eso tenemos algunas propuestas que son abiertas para todos los que se quieran sumar. Esto no es ni de cuestión partidaria ni empresaria, que es empezar con el estudio de viabilidad, conformar los equipos de trabajo, hacer un consorcio de municipios ribereños y lograr el financiamiento para poder conseguir los costos o el dinero para poder hacer este primer estudio de viabilidad. Y por supuesto, desde el punto de vista logística, así como hace 7 años comenzamos a hacer el primero a través del IAPG, esta es una, creo que muy buena iniciativa donde empezamos a pensar la logística entre todos, hacer un workshop para ver y tratar de traer desde otras industrias, como lo hizo en un momento Toyota, como podemos hacerlo del retail o cualquier otra industria que viene en el tema logístico muchísimos más avanzados que nosotros, los que venimos de la industria petrolera, como para cambiar antes que nos fuercen a hacerlo o antes que sea tarde. Así que creemos que esta es una visión que del share and share, es decir, es compartir, es juntarse para poder bajar los costos, así como en la red azul se unen un montón de empresas, queremos que también se pueda hacer esto con electroductos, con caminos y demás. Así que simplemente quiero dejarles este mensaje para el futuro de Vaca Muerta necesitamos juntarnos y muchas más iniciativas como estas. Muchas gracias.